¡Hola! Somos el equipo Astrocitos y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, sí manual, pero con café. Mi nombre es Valentina Chepi, soy psicóloga infanto-juvenil. Mi nombre es Carla Cárcamo, soy educadora de párvulos. Y yo, Nayadet Varos, y soy educadora de párvulos. Y el día de hoy, en nuestro capítulo, vamos a hablar sobre la neurodiversidad en la maternidad. ¡Wow! Ya, ahí viene la intro. Sí. No tenemos que esperar que empiece la intro ya. No estoy leyendo, que yo no me leí esto, güey. Ya empecemos. Y yo en mi mente así. Empecemos. Espérate. Se supone que el humito. Se supone que ahora empezamos ya con el tema, así que démosle. Sí. Bueno, dentro de este tema de la maternidad dentro de la neurodivergencia, quiero expresar un poco como tu experiencia, si es que me lo permites, No. porque Mira, no sé muchas de qué vas a hablar. veces nos dijeron, o a ustedes que ya tienen el diagnóstico listo, que llegaron a la casa y no tenían, no sé, ánimo de hacer algo y era flojera, pucha, no querían nomás ahora adolescencia, la del pavo, qué sé yo, y realmente no era eso, y sí era una neurodivergencia. Ujú. Creo que eso es un punto clave para los que nos están escuchando desde la casa porque nos puede pasar a muchas personas. De hecho, hay muchas personas que estamos todavía como pensándola, viendo que están en estudio, haciendo test para ver si tenemos algún tipo de neurodivergencia y aceptarlo. Ujú. Mira, yo creo que se habla mucho de la neurodivergencia infantil, Ujú. pero no se habla de la neurodivergencia adulta y que incluso se puede adquirir ya siendo adulto. Exacto. Entonces, este tema va relacionado a eso, a enfocarnos un poco, salir un poco de nuestra infancia, ¿cierto? De nuestros adolescentes, para enfocarnos en el adulto neurodivergente, que además es madre y padre, ¿cierto? Que paternan, que están formando una familia y que muchas veces se dan cuenta de que son neurodivergentes cuando ya están criando, A eso me pasó a mí. a consecuencia de que igual a lo mejor su hijo o hija es neurodivergente. Sí, en mi experiencia a mí me pasó que yo me di cuenta que era, o sea, no me di cuenta, en verdad, tuve, digamos, el diagnóstico, la condición, ¿cierto? Fui consciente de eso ya siendo madre. Esto fue hace muy poquito, como hace 2 semanas. No, Ayer. ayer, de hecho, me enteré. No, fue aproximadamente el año pasado. Donde yo me di cuenta de esto porque estaba muy dispersa, ¿cierto? Se me olvidaban cosas, estaba más irritable también, perdía la paciencia fácilmente y llegaba además muy agotada a mi casa, como he comentado de repente en algunos otros capítulos, y ahí me surgió la duda. Y consulté, ¿cierto?, con neurólogo y efectivamente tenía un TDAH sí o sí. Evidente. Avanzado. Evidente. Y tengo que tomar medicación, de hecho, al respecto. Y ahí es cuando yo me consulté como a mí misma, como si esto entonces respondía a la forma en cómo yo criaba a mi hija también. Porque, por ejemplo, estaba siempre muy irritada o muchas veces cuando cambiaba el panorama, eso me generaba estresores, porque no estaba acostumbrada o porque eso movía un poco el suelo. Y eso es lo que provocaba mi irritabilidad. Entonces no era que yo fuera una mamá irritable, sino que, por supuesto que por mi condición, respondía de forma diferente quizás a otras madres. Ahora, yo cuando empecé el capítulo nombré la neurodiversidad en la maternidad, porque no solamente puede haber una neurodivergencia de por sí, por supuesto que de eso vamos a hablar en el capítulo, pero también es súper importante que acá incluyamos la neurodiversidad en general, porque todos somos diferentes, ¿cierto? Todos presentamos características distintas, peculiares y también estilos de personalidad. Ya, entonces todo eso es súper importante. Ahora, ¿por qué la neurodivergencia como punto central? Porque aquello también determina de cierta manera cómo nosotros vamos a instaurar nuestros estilos de crianza también en el día a día con nuestros hijos y cómo eso también puede afectar en cómo yo como mamá me veo criando. Exacto. Uh-huh. Sí, es que estaba leyendo aquí nuestra pauta y hay una parte que habla, a ver si nos puedes como explicar un poquito, del, perdón si lo digo mal, del burnout parental. ¡Wow! Ya, mira, el burnout es una terminología que se ocupa mucho, pero sobre todo en ámbito laboral.
Ya cuando uno, por ejemplo, presenta un estrés tan alto que te llegas a quemar laboralmente. Pero si esto lo asociáramos como concepto también a la maternidad o a la paternidad en general, podemos hablar de que cuando yo ya me veo demasiado, ¿cómo se llama esto? Como sobrepasada. Como sobrepasada, ¿cierto? En la maternidad, en los estilos de crianza, en la forma como yo me vinculo con mis hijos o la sobrecarga de responsabilidades que tengo, me puede llevar también a quemarme al respecto, ¿ya? Porque todos somos seres humanos, tenemos una capacidad, digamos, límite para el día a día en funcionamiento que muchas veces lo hacemos mucho más de lo que debiésemos por salud mental y nos llegamos a sobrecargar en este sentido. Entonces puede pasar, claro que sí, muchas veces en clínica las madres, sobre todo, los padres también, pero sobre todo las mamás, comentan mucho que tienen que trabajar, tienen que criar, tienen que lavar la loza, tienen que ordenar, tienen que hacer tareas, además tienen que preocuparse también de sí mismas, entonces termina siendo una sobrecarga tan alta que de verdad que terminan gritándole a sus hijos, terminan tironeando a sus hijos o terminan en el fondo, ¿cómo se llama esto? Como apagando que su hijo esté cerca. Porque por supuesto por necesidad natural necesitan espacio también. Claro, sí. Sí, y muchas veces esto se tiende a confundir como esa sobrecarga laboral que tenemos y sobrecarga cotidiana, digamos, ¿cierto? Lo que es crianza, lo que es el orden de la casa, si es que eres madre soltera o padre soltero, a veces tienes que llevarte doblemente esa carga, entonces uno tiende a confundir que es solamente cansancio, pero quizás haya algo más de base que puede ser una neurodivergencia que igual te hace sentir aún más cansado. Exacto. Porque, Sí, por ejemplo, una persona con TDAH es muy activa, ¿cierto? Tiene mucha energía durante el día, pero llega un momento en el que te sobreestimulas y estás demasiado agotado que a medida de que a lo mejor ni siquiera quieres ver luz. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, yo soy soltera y no tengo hijos, por ende me puedo dar ese espacio de descanso. Cuando estoy sobreestimulada, llego a mi casa, descanso de esa sobreestimulación externa que tuve y empiezo a autorregularme. Y porque estoy consciente igual de mi neurodivergencia. Pero hay otros casos en donde no somos conscientes de que somos neurodivergentes, no sabemos qué tipo de neurodivergencia tenemos y además estamos sobreestimulados y no tenemos ese espacio para llegar a la casa, descansar, a lo mejor no escuchar ruido. ¿Y qué tenemos que llegar a hacer? A ver a nuestro bebé, darle Sí. tiempo igual, ¿cierto? Compartir de igual manera con tu pareja, que igual es otra carga emocional que uno tiene, porque no siempre vas a estar de 100 con la pareja, quizás hayan problemas y eso aún más te carga. Entonces, a lo mejor podríamos como comentar a lo mejor algún tipo de tip para nosotros darnos cuenta, a lo mejor si es que es una fatiga constante o hay una neurodivergencia de base o quizás algo más. Ujú. Bueno, cuando estoy criando, ¿cierto? Estoy maternando o paternando, una de las señales que yo me puedo dar cuenta es cuando, por ejemplo, ocurren cosas inesperadas y no tengo un plan para resolver aquello y eso me lleva a desadaptarme o lleva a irritarme, o quizás tengo una respuesta mucho más impulsiva al respecto por aquello, pudiese ser también parte de una neurodivergencia, Claro. aunque no solamente la anticipación en estricto rigor, sino que también como todos los estímulos que pueden estar a mi alrededor. Por ejemplo, si es que mi hijo grita demasiado, golpea las cosas, hay como mucho ruido ambiental y eso también me genera un estresor, también puede ser, desde el ámbito sensorial también, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, cuando yo me doy cuenta que me toca ir al colegio de mi hijo o de mi hija, compartir con los otros apoderados, y se me hace súper difícil interactuar y me tengo que quedar un poco desplazada porque no sé cómo hacerlo, cómo insertarme en ese círculo, también puede ser una señal de neurodivergencia. Ahora, son tantos los factores que es como complejo ir nombrándolos cada uno, porque además todas las personas con neurodivergencia no son iguales. Claro que no. Ya, y no presentan las mismas características, ni mucho menos. Entonces tendríamos que como que ir detallando, dependiendo también la personalidad de la persona. Pero sí, yo creo que lo más importante es que las familias estén atentos y atentas a esas respuestas de su propio cuerpo. El cuerpo habla mucho más de lo que nosotros podemos identificar muchas veces. Y siempre es importante que cuando yo tengo antecedentes familiares de neurodivergencia, ya sea autismo, ¿cierto? Déficit TDAH. atencional, hiperactividad, pueda también consultar con un médico. Muchas familias llegan solamente consultando por la posibilidad de y por autodescubrimiento personal. Y eso es genial,
porque te ayuda a tener más herramientas también desde la crianza. Sí, y ayuda a entenderte un poquito más también. Sí. Creo que en un momento de nuestras vidas, bueno, no hablo específicamente de nosotras, pero como de casos cercanos que he tenido, por ejemplo, no sé, en la adolescencia, las niñas, los niños, los adolescentes sienten que no calzan, Ajá. que no encajan en ninguna parte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué soy diferente? Quizás piensan diferente, algunas cosas no la entienden o no sacan ciertas conclusiones que el resto sí lo haría. Ujú. Creo que por ahí igual podría ser, y ojo que no porque tengan esto, lo que acabamos de nombrar, significa que ustedes sean neurodivergentes. Sí. ¿Puede serlo? Claro que sí, Sí. pero como puede que no. Puede ser parte de su propia personalidad, porque Sí, igual También. hay muchos rasgos que uno dice, no, yo soy neurodivergente porque cumplo con esto y este y este. No es que la neurodivergencia esté encasillada en un cuadro, No sino es un que estándar. no es un estándar, claro. Hay distintos aspectos y para eso se hacen evaluaciones, ¿cierto? Para eso nosotros buscamos ayuda con profesionales que nos puedan decir realmente si es una neurodivergencia o quizás es parte de nuestra personalidad. Porque, por ejemplo, no sé, personas que yo tengo a mi alrededor no son neurodivergentes, pero es como si tratara con una persona neurodivergente porque su personalidad se basa en ser extrovertido, en a lo mejor que tiene mucha más energía que otra persona o que es un poco más disperso, pero es parte de la personalidad y de la costumbre quizás familiar que tienen también, porque uno Claro. nace criado, o sea, cierto, nace, es criado en un yugo familiar y uno adopta las conductas de tu círculo. Exacto. Entonces, si es que en mi círculo son muy activos, yo también voy a ser activa, o si es que son muy dispersos, yo también voy a ser dispersa porque es lo que, donde nacemos, en la El normalidad. aprendizaje, el Exacto. aprendizaje cotidiano. Conductuales también. Exacto, sí, es verdad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar que esta neurodivergencia está presente? Es por la duración, por la intensidad, ¿cierto? De las cosas que me molestan, que me perturban, que no me permiten fluir. Claro. Eso es el punto, porque desde la personalidad yo puedo ser más extrovertida y no por eso quizás voy a tener una neurodivergencia, por ejemplo, de hiperactividad. Claro. Pero sí, si esto es algo que a mí me provoca, por ejemplo, disrupción en mi trabajo, que no me logro concentrar, ¿cierto? Que tengo un montón de estímulos, que los ruidos me alteran, que me activan mucho más, pudiese ser que sí. Entonces, por eso es tan importante consultar. Y lo mismo, por ejemplo, de una persona adulta autista, también podemos verlo en ámbito de interacción, aunque no siempre, porque no todas las personas autistas presentan dificultades en el ámbito social. Entonces, por eso va a depender mucho de cuánto ruido le haga a la persona y sobre todo cuando hablamos de crianza, cómo esto puede alterar o puede, ¿cómo se llama? Como obstaculizar, ¿cierto? La fluidez de la forma en cómo yo estoy criando. Exacto. Ujú. Sí, porque así como es distinto criar a una persona, una personita neurodivergente, es distinto ser la persona que cría cuando ya eres neurodivergente, porque igual, pongámonos en casos hipotéticos. Yo soy neurodivergente, pero mi hija es neurotípica. ¿Qué hago al respecto ahí? O sea, igual mi hija tiene que aprender a adaptarse a mi neurodivergencia Sí. y viceversa, ¿cierto? Entonces, igual quizás los lugares a donde vamos a concurrir juntas no sean iguales a los lugares que concurren otras familias. Entonces, a medida que va creciendo la bebé, ¿cierto? O el bebé se va dando cuenta de que es distinto su mundo, como lo lleva su mamá, su papá, ¿cierto? La persona que lo cuida, a cómo a lo mejor su compañerito son sus papás. No sé si me di a entender, Sí, pero... de hecho, mira, mientras estabas hablando me estaba acordando que una vez conocí a una familia que efectivamente la mamá era neurodivergente y su hija no presentaba, al menos hasta ese momento, ¿cierto?, una condición de neurodivergente. Pero pasaba que a la niña le encantaba, por ejemplo, ir a la FISA o ir al circo. Y para la mamá era un tema porque era mucho ruido, mucha gente, mucho estímulo, muchas luces, muchos colores, mucha comida, mucho de todo. Muchos olores. Excesos. Sí, mucho exceso. Y eso hacía que ella no la llevara nunca. Y la niña una vez le comentó a la mamá que era porque ella era la única niña del curso que no participaba de las actividades escolares, que nunca iba a los paseos de curso, que no iba al circo, que no iba a la FISA, que no iba a fiesta, no iba a cumpleaños. Y para la mamá fue
darse cuenta que su hija no era la que necesitaba psicoterapia y no necesitaba un proceso como de intervención, sino Sí, era la propia era mamá ella. Claro. que no se había dado cuenta de esta neurodivergencia presente en su vida y que estaba además afectando en la vida de su hija. Entonces fue muy, muy cuático porque la mamá decía, es por mi culpa. Y había que entrar como a explicarle que no era culpa de ella, sino que era parte de y que teníamos que buscar estrategias para que pudiera abordar la situación y que pudiese ayudar también a su hija a entender lo que estaba pasando, porque su hija lo miraba en un momento como, pucha, mi mamá súper aburrida, y en verdad no era eso, po. Era que a la mamá le generaba complicaciones, dificultades, ¿cierto? Y que incluso ella no era consciente de aquello. Simplemente pensaba que era una persona con menos habilidades sociales y que no quería ir. Claro. Claro. Pero luego fue identificando todas estas cosas en sí misma. Entonces es increíble cómo criar siendo neurodivergente sí puede como influir en la fluidez de lo que es generar este vínculo. Exacto. Sí. Es muy cuático porque además que, por ejemplo, uno se va entendiendo a medida que va siguiendo la película, ¿cachai? O sea, Sí. no es como que tú digas así, ya, yo tengo esto, esto y esto y esto. O pueden existir, sí, porque personas que ya saben que son neurodivergentes y fueron mamás y probablemente ya lo vieron de base, ¿cachai? O sea, como que organizaron cómo iban a criar, cómo le iban a hacer entender a su hija, Ajá. ¿cierto? Porque igual ya llevan la costumbre, digamos, o sea, es normal para ellos que durante todo el tiempo tengan que estarse adaptando, porque igual estamos en una sociedad que aún les cuesta mucho incluir estas neurodivergencias a la vida. Por ejemplo, el fin de semana estuve viendo un video de un chiquillo que corta pelos a niños. ¿Ya? Sí. Y le llevaron a un niño neurodivergente. Entonces, ningún peluquero quería cortarle el pelo porque el niño era neurodivergente, era autista, creo, pero niveles avanzados. Entonces, él hizo como un juego a medida que le iba cortando el pelo y el niño ni siquiera se dio cuenta y una vez que ya tenía su corte de pelo, le pintó igual el pelo, con esta pintura que sale obviamente, Claro. pero como para que haya esa como felicidad al ver este nuevo cambio en él. Claro. Entonces ahí él explicaba que los papás muchas veces no saben a dónde llevar a sus hijos con neurodivergencia a poder cortarse el pelo. Lo mismo pasa con el adulto. Sí. Que le toquen el pelo o que sentir el ruido de la máquina debe ser atroz porque todo lo que es ruido, lo que es sensaciones, colores y todo esto molesta mucho a una persona neurodivergente. Entonces, cuando se enfrentan a esto, es difícil. Imagínate hacerlo ya teniendo un bebé, teniendo un hijo, que tiene que, el hijo igual tiene que crecer y entender esta parte, porque estamos hablando de que cuando, no sé, tienen 5 años y quieren ir al circo, y quieren ir a la playa cuando en pleno verano, cuando hay un montón de gente, y claramente a los papás les cuesta, pero por su condición más allá de que sean aburridos, de que no les guste la arena, de que aquí y aquella, sino que es netamente porque a ellos les incomoda demasiado, pero su hijo lo necesita, porque necesita esos momentos. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Claro, ¿Cómo lo que pasa es que, bueno, yo tengo la idea de que yo no soy mamá, entonces para mí criar es súper complicado, ya por historia de amigas mamás, o mi hermana, por ejemplo, que sí es mamá, y lo veo desde afuera y es súper complicado criar a un hijo. Pero yo creo que se complica más la situación cuando uno es neurodivergente, porque como decíamos al principio del capítulo, hablamos mucho de la infancia neurodivergente, ¿ya? Pero no tenemos este lado de la adultez neurodivergente o, como hablamos en el capítulo pasado, en uno de los capítulos pasados, el duelo del diagnóstico siendo un adulto neurodivergente. Sí. Ya que ahí igual entra un tema complicado, algo como más delicado, creo yo, porque claro, se vive este duelo sin nadie atrás, por decirlo así, porque uno ya no es pequeño, ¿me entiendes? Eres adulto, tienes tu familia, tu casa, qué sé yo, pero aún así recibes esta noticia, pero también encuentro yo que te sirve como para dar muchas respuestas a muchas cosas. Sí, pues, y entenderte también a ti. Yo creo que ese es el camino más bonito de descubrir quién eres y cómo eres.
antes que se me olvide la idea, cuando tú estabas mencionando esto de los ruidos, por ejemplo, del tema de ir al circo, siento de la playa, etcétera, me acordé de mí misma que me pasa con el dentista. Yo sufro con ir al dentista. Y no es que no vaya gente, pero yo voy. Pero me cuesta mucho porque el sonido y el ruido de la maquinita, todo es horrible. Para mí es horrible. Y yo nunca fui consciente de esto. Me di cuenta hace 2 veces atrás que fui consciente de que yo por eso sufría tanto yendo al dentista cuando era chiquitita. Y mi mamá no entendía por qué me dolía la guata 5 días antes. Y yo tampoco sabía. No lo asociaba a nada. Solamente sabía que me dolía la guata y ya. Y eso era todo el síntoma que tenía. Hoy en día en la adultez me tengo que preparar mucho para poder ir. Y tengo que sacar hora como muy alejada para saber que ese día va a llegar. Y tengo que llevar audífonos. No, mis audífonos quizás como estos típicos como de, ¿cómo se llama? Como cintillo. Sino audífonos inalámbricos chiquititos y me pongo a escuchar música mientras que eso ocurre. Porque si no, de verdad que para mí es un sufrimiento demasiado grande que incluso lo siento en la piel. Se me erizan así los pelitos y de verdad que sufro más todavía. Y además, para mi mala suerte, tengo resistencia a la anestesia. Entonces, a mí me tienen que inyectar muchas más veces para no sentir dolor. Entonces, de verdad que es la bala termina con el la mejor guerrera de Dios. Y fíjense que eso hizo a mí que yo tampoco lleve a mi hija. Eso era un poco lo que estábamos hablando recién. Exacto. Entonces, yo no la llevo, hasta que un día una amiga me dijo, pero hey, le va a salir caries, como, ¿qué onda? Te cargo. Y fue como, oye, sí, Y en verdad, quizá a ella no le pasa eso. Sí, entonces, no lo sabes. Sí, claro. Es un muy buen punto, porque uno, claro, le cuesta hacer algunas cosas y para evitarle el dolor a la persona que tú quieres, ¿cierto? Evitas hacerlo. Sí. Es cuático como nosotros pensamos, pero realmente, o sea, más allá de hacerle un bien, le estamos haciendo un mal porque no estamos pensando en la necesidad de nuestro hijo o hija o sobrino, la persona que tengas a tu cuidado, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, ahí hay un muy buen punto para conversarlo y como meditarlo en la casa de que, claro, si es que yo tengo una neurodivergencia y soy papá, mamá, ¿cierto? Quizás lo que me moleste a mí no le va a molestar a mi hijo y realmente sí lo necesite. Sí necesite una visita al médico, una visita al dentista e incluso esos momentos de recreación. Ir a la playa, ir al circo, quizás evitar ir yo, porque claramente a mí me molesta, a mí me hace mal, ¿cierto? Me sobreestimulo, pero quizás el papá no, o viceversa, quizás la mamá no y el papá sí, o puede ir con la tía, el tío, con el tío, con el hermano, si es un hermano o hermana mayor, ¿cierto? Claro. Entonces, buscar estrategias en donde mi hijo no se pierda de ese mundo, pero también conozca el mío, ¿cierto? Exacto. De mi neurodivergencia, de que a lo mejor yo no puedo hacer todas esas actividades que a él le encantan, pero la puede hacer con otra persona. Y podemos hacer otras cosas en la casa también. Si la idea es que evitemos este tipo de situaciones que nos desregulan o que nos sacan de nuestra zona de confort, no es que dejemos de hacer las cosas, no es que dejemos de hacer todo, sino que podemos tener panoramas diferentes en privado. Quizá yo de repente no tengo ganas de salir de la casa, no sé, en 2-3 días. A ver, cuéntanos más. No, mira, yo la voy a dejar ahí nomás porque yo diagnóstico no quiero todavía. ¿Cuándo estuvo en el psicólogo? Entonces necesito hacer otro tipo de panoramas, ¿ya? Que no impliquen salir de la casa. Pero yo en mi casa tengo todo, estoy segura. Es que ese es el punto. Hay gente que se siente segura donde está y como está. Por lo tanto, como están tan acostumbrados y acostumbradas a que esto es su normalidad, que no logran darse cuenta y ver más allá. Y ahí, sobre todo cuando llegan hijos a la vida de una o de uno recién empieza a revisar todos esos aspectos. Claro. Porque si yo soy una persona soltera que vivo sola y no tengo hijos o no tengo hijas, probablemente yo voy a funcionar como he funcionado siempre. Y no me lo voy a cuestionar. Pero al momento de que llega otra personita a la cual yo estoy a cargo, ¿cierto? Me empiezo a cuestionar y me empiezo a dar cuenta de todo eso porque esta personita igual me lleva a esos espacios y lugares donde yo me empiezo a dar cuenta que eso me hace ruido. Es que ahí va una cosa igual que es el esfuerzo. Exacto. Porque, por ejemplo, no sé, yo por flojera no quiero salir de mi casa, ¿cierto? Porque no me gusta, porque yo prefiero estar en mi casa y me gusta estar en mi casa, pero, no sé, para sacar a mi sobrina me esfuerzo. Me esfuerzo para llevarla al parque, me esfuerzo para ir a la playa, me esfuerzo para ir a saltar en colchonetas, no sé, ¿cierto? O mejor se quedan en la casa haciendo slime. Y saltan en la cama. Saltan en la cama o en el sillón.
me esfuerzo, hay un esfuerzo de por medio, pero cuando yo me doy cuenta de que todo el esfuerzo que hago, aún así me sigo sintiendo muy mal, me sigo sintiendo atascado o sensaciones en el cuerpo, porque normalmente cuando uno está muy sobreestimulado por algo se refleja en tu cuerpo, sensaciones, te duele la piel, se te erizan los pelos, se te aprieta el estómago, sientes presión en la cabeza, etcétera. Puede ser cualquier tipo de síntoma para la persona. Y esto va a ser por el esfuerzo que tú causaste. Y ahí es cuando uno dice, ¿por qué me estoy sintiendo así? Claro. ¿Por qué O ¿Por qué me está pasando esto? ¿O por qué me tengo que sobreesforzar también para Claro. poder hacer una actividad, po? Exacto, Claro. algo que tendría que no costarme nada y me está costando Costando la vida. demasiado. Muchísimo. Y eso es lo que al final nos cansa, yo creo. No nos cansa ser nosotras o nosotros, sino que nos cansa querer parecer neurotípicos. Encajar, po. Encajar, claro. Cuando yo intento encajar, lo que estoy haciendo, que tiene un nombre, mira, no sé si es un nombre técnico realmente, pero lo han dicho mucho en los jóvenes, iba a decir, los Lolo lo dice, que el masking. Esto de ponerte como un disfraz, como una careta, de decir soy esta persona y así puedo fluir en contextos sociales, puedo encajar con mis amigos. Claro. Pero luego vuelvo a mi casa, me saco esa máscara y soy la persona que soy. Estoy destruida. Y quedas destruido Pero ¿sabes qué? realmente. Hablando Duermes en como serio, un bebé. sí, en el fondo la neurodivergencia muchas veces se expresa a través del cansancio al final del día. Sí. Porque tú todo el día tienes que mostrar una persona que, o sea, que eres, pero que finalmente te has esforzado demasiado en mostrar para afuera. Entonces sí que se traduce en un agotamiento mental, físico, emocional. De hecho, muchas personas neurodivergencias pasan por trastornos del ánimo depresivo o ansiosos, por ejemplo, pasa mucho. Sí. Eso ¿Por qué me miras? quería... ¿Y por qué me miras? No. Cuenta. Mira, al que se le cae el poncho, que se lo ponga. No, Diagnosticándola en vivo. si quieres ser diagnosticado. Ya estoy harta. No, algo iba a decir. Bueno, la neurodivergencia presente. Oye, espérame un ratito, quiero toser hace rato. Está bien. ¿Ahora sí? ¿Podemos continuar? Ustedes no saben, pero la semana pasada casi me morí. ¿Puedo seguir o no? Continuamos. Ya, bueno, yo hablaba, o sea, se me venía a la mente la ansiedad que uno siente cuando es una persona neurodivergente, sobre todo adulto, y sobre todo cuando eres padre. Tengo experiencias muy cercanas en donde veo la ansiedad que presenta siendo padre. Pero, o sea, según yo tiene una neurodivergencia, Ok. pero claro, son personas que nos dan el paso saben que hay algo de base, pero no dan el paso para pedir ayuda. Ya les cuesta ir al psicólogo, les cuesta ir al neurólogo, cuesta mucho, porque realmente cuesta mucho pedir ayuda. E incluso Sí. la ayuda de una persona muy cercana, cuando uno tiene pena, estás pasando por Es un duelo, difícil. etcétera, ¿cierto? Cuesta muchísimo. Entonces imagínate pensar que tienes algo que no estás claro qué es y te cuesta muchísimo pedir ayuda. Y te sientes súper extraña. Claro. Sí, es que ese es el punto. Sí. Y El eso sentirse genera extraño. mucha ansiedad y esa Sí. ansiedad se desparrama como un café. Se desparrama ¿Cómo así? como en todas partes. En mi crianza, cómo me desenvuelvo en mi trabajo, en algo tan simple como, por ejemplo, planear un viaje. La ansiedad así a las nubes. Y Es que es un todo. sí, pues Sí. entonces me gustaría invitar a nuestro público que si sienten en algún momento necesidad de pedir ayuda y a lo mejor no quieren pedir ayuda al que está al lado, ¿cierto? Ir con un profesional que a lo mejor los va a orientar, va a darles a conocer a lo mejor qué es lo que está sucediendo y eso les va a dar una tranquilidad y la ansiedad va a empezar a bajar. No, Ya. ¿Qué te pasó? se manchó con el café. Sí. No corten esta parte. Oye, sí, es que estaba tomando un sorbito y ¡pum! Se me cayó. La neurodivergencia. Bueno, ¿sabes qué? Lo que dije, bórralo. Sí, pero sabes que es genial como este tema da para tanta conversación. Porque sí, porque efectivamente es un todo. Es un todo. Así como se me cae el café a mí, se nos cae un poco como la estabilidad
emocional cuando nos damos cuenta de que tenemos esta condición, presentamos esta condición, porque una que es como reestructurarnos nuevamente en términos incluso de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Si esto siempre fue así, recordar cuando era niño o niña y me pasaba esto y de repente nos recordamos a nuestros papás retándonos, por ejemplo, cuando nos costaba estudiar o cuando se nos perdían las cosas en el colegio, que pasábamos perdiendo la goma, los polerones y los papás así ultra ¿Viste, enojados. mamá, que no era yo, era mi neurodivergencia? Claro. De Entonces, hecho, encontré la goma. y tú no lo sabías. Entonces, sí, pues te ayuda mucho a entenderte, a conocerte mucho más y poder desde ahí también como desarrollar las estrategias y las herramientas para enfrentar el día a día en los Sí. distintos ámbitos donde tú te desenvuelves. Ujú. Exacto. Sí, Sí. Es muy importante pedir ayuda, chiquillos. Sí. así Porque es. la idea tampoco es cambiar a la persona neurodivergente, o sea, nosotras o ustedes. Es No. verdad. Sino que tenemos que cambiar simplemente cómo lo acompañamos. Ujú. Que es como un poco lo que decíamos recién de las diferentes rutinas que podemos tener nosotras como dentro, nosotras como personas, más allá de nosotras como trabajadoras, como mamá, etcétera, nosotras nuestra privacidad, en nuestro metro cuadrado seguro. Ujú. Porque ahí yo creo que nos desenvolvemos y somos realmente nosotros. Quería ¿Ya? decir algo cortito, que normalmente todas las personas estamos en una constante búsqueda de quiénes somos, Ujú. ¿cierto? Y a veces, cuando no estamos conscientes de nuestra neurodivergencia, hay muchas lagunas de ¿por qué actúo así? ¿Por qué enfrento así estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O porque hay cosas que te Eh, molestan tanto. Claro, y si nosotros conocemos esta parte de nosotros, se nos empiezan a encajar estas partes del puzzle que uno dice, Sí. claro, por eso yo me comporto así, por eso me molestan tanto los ruidos, por eso a veces, no sé, porque hay muchas veces que uno no aguanta a la gente, directamente. Sí. Yo no aguanto a la Real. gente. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo ir al supermercado. Cuando hay mucha gente. Yo Me carga. O sea, yo lo mira, llamo- puede haber una persona y a mí me va a cargar. Yo lo llamo a esto como, siempre le digo a mi pareja, me engente. Men, gente. Gente. Me engente. Cuando Sí. estoy súper bien chill en, no sé, en el súper o de repente en la playa y miro y ya no quiero estar ahí. Sí. Y me canso, me siento y ahora entiendo tu agotada. cara. Eso me pasa en el supermercado. Yo Sí. voy así y no sé, pues con la persona que voy va full feliz porque hay un montón de cosas y yo veo tantas cosas y digo, ay, ¿por qué Oh, hay ya. tantas cosas? Y me empiezo a cansar. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Empiezo a bostezar. No tengo sueño, pero todo el rato. Y claro, yo empiezo a incomodar a la persona con la que ando Sí, porque claro. piensa que la persona que me cansó es ella o él. No. Pero realmente El es el lugar, contexto. es el contexto. Entonces, basado a mi conocimiento en mi neurodivergencia, yo digo, es por esto. Pero si yo no tuviera conocimiento de esto, igual en mi constante búsqueda de conocerme a mí misma, quedaría como sin esa respuesta. Ujú. Entonces, esta búsqueda de autoconocerse no solamente la lleva una persona neurodivergente, la lleva una persona neurotípica, ¿cierto? Que a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y realmente es porque no nos conocemos en su totalidad. Entonces, cuando pedimos ayuda a un profesional que nos pueda ayudar a esto, uno va cerrando las ideas e incluso puedes llegar a darte cuenta de que es algo más que no puedes controlar. Claro, estamos en un constante autoconocimiento, ¿verdad? Ujú. Ya, para cerrar entonces, vamos a decir como los mitos que quedaron derribados en Ajá. este episodio, y que el primero podría ser, no sé si se le ocurre otro, podría ser que no solo los niños son neurodivergentes, Ujú. Ajá. Sí, Bien. que muchas veces no es flojera. muchas No, veces. no es flojera. Y se me olvidó. No, y otro mito, por ejemplo, que no es una enfermedad. Claro, Ya no es una enfermedad, es una condición y es algo que nos acompaña durante toda la vida. No tiene Por lo cura. tanto, como no es una enfermedad, no tiene cura. eso, sí, Ujú. esa es la otra parte que está acá. Perdón. No se le va a pasar. Sí. Sí. Y el hecho de tener neurodivergencia durante la maternidad o paternidad, ¿cierto? Mientras que estoy criando, eso no te hace ser un mal papá, una mala mamá, no te hace tener menos herramientas tampoco, es Claro algo que que no. se va desarrollando durante el tiempo. Ujú.
¿Qué más? Y la ¿Qué vida más? con Hay hartos. neurodivergencia es más feliz. Ah, Yo tengo una teoría al respecto, que no es por echar abajo el neurotípico, sino que es una Tú, rivalidad. neurotípico. No, sino que presentar neurodivergencia es súper bacán. sí. Yo de verdad lo Sí, digo igual es porque, bueno. ¿sabes por qué? Porque ¿Se divierte más? te diviertes un montón. No, lo que pasa es Que que las voces en tu el cabeza cerebro... son... Las voces que... No. Lo que Eso no, chicos. No, lo que pasa es que al ser un cerebro diferente, tiene tantas particularidades y tantas singularidades en general que te hace tener que estar constantemente descubriéndote. Y para afuera, para el resto, también te ves así. Sí. Y los demás también deben aprender a adaptarse contigo, a entenderte, a conocerte, y eso hace que muchas veces los vínculos sean mucho más potentes. Sí. Entonces, de verdad, que yo cuando lo trabajo con niños y adultos, siempre lo digo como tienes un superpoder que tienes que aprender a saber cuál es, cómo es y cómo funciona para poder activarlo en su máxima... ¡Wow! Sí, en su máximo poder. Ya, Es yo- de verdad maravilloso. Hulk. Mira, no me yo vengas a quería- contar lo que estoy diciendo. Perdóname. Yo quería dejar una pregunta a las personas que nos están escuchando, a ver si nos pueden dejar el comentario, Ujú. explicándonos o haciéndonos saber, comentándonos, no sé, en qué etapa de su neurodivergencia, si en el diagnóstico, O ya asumido, digamos. claro, ya asumido en la maternidad, Ya con herramientas. exacto, se sintieron más incomprendidos. Guau, qué buena pregunta. Qué difícil. Y bueno, con esto Sí. cerramos. Cerramos el El capítulo de hoy. Estamos muy agradecidas también por la cantidad de mensajitos que nos han mandado, el cariño que constantemente recibimos de parte de ustedes. Nos Sí. ayuda un montón cuando nos dejan cajita de preguntas, nos mandan su experiencia por interno, ¿verdad? Nuestro Instagram, Sin Manuel, pero con café, que tenemos también. Recordar que nosotras tenemos este podcast, ¿cierto? Que estamos ya haciendo hace unos capítulos, que pertenece al Centro Médico Astrocitos, que queda el 18 de septiembre. 17:42. En la ciudad de Arica. Así que cualquier cosita nos pueden estar comentando por ahí. Nuevamente agradecemos profundamente la presencia de Gorila LED, que nos sigue acompañando, ¿cierto? Que que siguen grabando con nosotros, que nos hacen posible que este podcast tenga mejor calidad, mejor audio y todo lo que ustedes pueden ver a nuestro alrededor. Y también agradecer a la Red Nacional de Canales Comunitarios de Chile porque permite que nos vean desde Arica, que es donde estamos, hasta Hualmapu. Eso, Genial, bien, muchas gran alcance. gracias. Excelente. Así que vamos a estar grabando nuevos capítulos con nuevas temáticas. Mándenos mensajitos, pónganle like, suscríbanse en nuestro canal de YouTube también. Y el de Spotify. Ojo, estamos ahora en Spotify, así que por favor síganos por todas aquellas plataformas y vamos a estar atentas también a los comentarios que nos envíen por interno. Así que les mandamos un besito grande, muchas gracias por escucharnos. Bye.